este caso del alcalde Andrés Tobar Forero, y que debe estar encadenado o articulado con el plan de ordenamiento territorial. Realmente la cadena es que el plan de desarrollo tiene que basarse en lo que dice el plan de ordenamiento territorial para hacer toda la estructuración de programas y proyectos para hacer la inversión pública. Como lo dijimos, no es norma urbanística meramente, tiene que articular todo el tema de políticas públicas y debe estar articulado con el plan de desarrollo municipal. Normativa que rige el plan de ordenamiento, la ley 388 de 1997, donde está estableciendo que todo municipio en Colombia al año 2000, al 31 de diciembre del año 2000, debe estar con un plan de ordenamiento territorial adoptado. En ese caso, para el municipio de Madrid, nuestro primer plan de ordenamiento territorial es el Acuerdo 024 del año 2000, yo ahorita más adelante lo mostraré. Tenemos la Ley 612 del año 2000, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es la 1459 del año 11, el Decreto 1077, que es un decreto reglamentario del sector vivienda, y un último decreto que es el 1232, que ayuda o apoya al decreto 1077. ¿Cómo son las etapas de formulación de un plan de ordenamiento territorial? Tenemos una primera etapa de seguimiento y evaluación. Esto prácticamente es que nosotros tenemos que hacer el análisis de cómo fue desarrollado el anterior plan de ordenamiento o el anterior acuerdo municipal, cómo fue estructurado el plan de proyectos y programas y hasta dónde se ejecutó o hasta dónde se ha ejecutado ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, digamos, una zona industrial se contemplaban 100 hectáreas. Entonces, al día de hoy, ¿cuántas hectáreas están ocupadas de ese territorio? O si en el plan de evaluación y seguimiento se decía que se tenían que hacer 3 PETAR, si se hicieron 3, si se hicieron 2. Eso prácticamente es lo que se dice acá en el documento de seguimiento y evaluación. Luego hacemos un diagnóstico de cómo estamos en el territorio, luego una formulación que es la que estamos actualmente haciendo y hacemos una implementación ya una vez adoptado por el Consejo Municipal ese plan de ordenamiento territorial. Y posteriormente volvemos a iniciar el ciclo con seguimiento, diagnóstico, formulación e implementación. Tenemos unas metas de corto, mediano y largo plazo, cada una tiene una vigencia y cada una tiene un periodo de revisión por parte de las administraciones municipales, y que dice la ley que nosotros tenemos un periodo de vigencia de inicio del plan de ordenamiento territorial del 2024 al 2027 para las metas de corto plazo. Si bien nosotros el otro año la aprobaremos, dice la 1232, que empezará a contar los 3 periodos administrativos completos a partir de la próxima administración. Y posteriormente, hasta el año 2032, hasta la administración del 2032, podrá revisarse nuevamente el modelo de ocupación o los usos del suelo realmente, para así llamarlo en términos castizos. ¿Cómo estamos en las etapas del POT? Las etapas, tenemos una etapa preliminar, unos estudios de análisis de vulnerabilidad y riesgos que ya los tenemos en la CAR, la etapa de diagnóstico que ya les mencioné, la formulación que ya es la que venimos a presentar el día de hoy, y vuelvo a hacer la aclaración que no es un documento final, sino un documento en continuo cambio y ajuste. Si alguno de los aquí que nos acompaña o de la comunidad en general ve que debemos de incorporarle algún criterio técnico, bienvenida sea la observación, y los invitamos a que nos la hagan llegar, y con eso nosotros la revisaremos y haremos la intervención. Un consejo de gobierno, una socialización, una etapa en la CAR, que es la concertación de asuntos ambientales de todo este componente. Hasta aquí, hasta este punto, podemos hacer cambios y ajustes al modelo o a los asuntos ambientales. En términos generales, ¿qué es? Por ejemplo, los cerros de Tibaitatá, entonces que queramos que sean zonas de reserva forestal o no, ¿cierto? En este punto lo podemos ajustar. Lo mismo, por ejemplo, la Ronda de los Ríos,
del río Subachoque o el río Boyacá Botello, si queremos que sea un mínimo del 30 como lo establece la ley o más, hasta aquí lo podemos hacer. Una vez concertados los asuntos ambientales con la CAR, ya no lo podemos hacer. Solo posteriormente lo único que podemos hacer es ajustes a norma urbanística, o sea, si queremos, por ejemplo, acá podamos construir 3 o 4 pisos, ¿cierto? Que podamos tener comercio o no, eso sí lo podemos hacer inclusive estando en el Consejo Municipal. Una vez socializado la concertación de asuntos ambientales, iremos al Consejo Territorial de Planeación y posteriormente al Consejo Municipal. ¿Cómo estamos en este momento en las normas del municipio? ¿Qué nos ha regido? ¿Cómo hemos estado? Tenemos el acuerdo 044 del año del año 94, y en entrada de vigencia de la 388 tenemos el acuerdo 024 del año 2000. Luego se hicieron revisiones a este documento, que es el acuerdo 017 del año 2006, el acuerdo 018 del año 2011, el 07 del 2012 y el 01 del 2015. Estos 3 últimos acuerdos municipales fueron demandados y declarados la nulidad, pero no quiere decir que las personas o los proyectos que hayan sacado licencia bajo estos 3 acuerdos municipales tengan que, por así llamarlo, demoler las edificaciones. Al contrario, estos tuvieron derechos adquiridos y debemos de acogerlos en el plan de ordenamiento territorial que estamos revisando. Y que como fueron declarados la nulidad de estos 3 acuerdos municipales, quedamos con el acuerdo 017 del año 2006, que para ese momento pues cumplía con las expectativas que se estaban estableciendo en el municipio, pero que no preveía el desarrollo que se nos iba a llegar por parte de Bogotá cuando dejó de hacer las construcciones, y que en ese sentido la norma era muy laxa o muy flexible para hacer los desarrollos urbanísticos. ¿Y a qué hago relación? Actualmente nuestro plan de ordenamiento, el acuerdo 017 del año 2006, permite tener 3 unidades habitacionales, 3 apartamentos, por así decirlo, y un parqueadero. Eso es lo que uno llama 3-a-1. Tenemos 3-a-1, 5-a-1, 8-a-1, ¿cierto? Y eso quiere decir que nos genera desórdenes urbanísticos. Y por eso pues tenemos serios problemas al día de hoy. Entendido cuando las personas nos dicen, venga, no queremos más vivienda. Y eso es entendido en el sentido de que estamos viviendo un desorden urbanístico. Pero eso tampoco puede dar pie para decir que de aquí en adelante no podemos tener unos nuevos desarrollos urbanísticos ordenados, exigentes, ¿cierto? Que digamos podemos tener parqueaderos 1-1, ¿cierto? La norma al día de hoy dice que tenemos sesiones. ¿Qué son las sesiones? Son el espacio que nos dejan las urbanizaciones para parques, equipamientos, salones comunales, ¿cierto? Y la ley dice que podemos tener hoy zonas de sesión del 25%. Nosotros estamos subiéndolas a el 30%. O sea, estamos incrementando esas sesiones que nos tienen que generar los desarrolladores. Y hablo de desarrolladores no solo en el ámbito de vivienda, sino todo tipo de desarrollos, industria, comercio, institucional y obviamente el tema residencial, y de que todos estos conjuntos de desarrollos deben de generar ese 30% de zonas de cesión. O sea, estamos incrementando nuestro espacio público. Y como les decía, pues estamos bajo el acuerdo 017 del año 2006. El estudio también permite y nos exige tener un estudio de análisis de vulnerabilidad y riesgos. Cómo nosotros tenemos y qué amenazas tenemos por remoción en masa, por inundaciones, por avenidas torrenciales, ¿cierto? Y esto ya también lo tiene el plan de ordenamiento territorial. Hacer la precisión de que el PONCA, el plan de manejo de cuencas hidrográficas, que es un documento que dice cómo está ordenado nuestros ríos o nuestras lagunas, ¿cierto? Dice que ese PONCA, que es ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, está diseñado a una escala de 1/25.000. O sea, es prácticamente ver un plano muy grande, no ve tan al detalle, no alcanza a ver, por ejemplo, si
una casita está pequeña, es como si nosotros estuviéramos analizando el terreno en un espectro muy amplio. Los estudios de la amenaza, vulnerabilidad y riesgos los estamos haciendo más a conciencia, más detallada, o sea, a una escala menor, ¿cierto? Más reducido, más al detalle, estamos revisando más a profundidad este tipo de estudios y nosotros lo tenemos en escala 1, 1000, 5000 y 10000. Y dice el podcast que si nosotros tenemos estudios a más detalle, podemos entrar a hacer la concertación de asuntos ambientales con los estudios que nosotros tenemos porque es a más detalle. Y en ese panorama empezamos también a analizar qué pasa no solo con Madrid, sino con Madrid y la región. Y hablo región no haciendo precisión de la región metropolitana, que eso es otro capítulo, que no aborda esta parte del plan de ordenamiento territorial, no va inmerso ahí, sino hablo región unido es con nuestros vecinos, con Madrid, Mosquera, Funza. ¿Y por qué hablo mención con ellos? Si ustedes analizan, Mosquera, Funza ya prácticamente están conurbados, ¿cierto? Nosotros con Mosquera ya nos estamos conurbando, que es conurbación, unirnos, estar prácticamente pegados. Y se los pongo muy claros. Ustedes, por ejemplo, que conocen Mosquera, Funza, al sector de Gribal, ahí es la separación entre Mosquera y Funza y que no se identifica cuál es cuál, ¿cierto? Eso se llama conurbación. Y nosotros prácticamente en el sector de Reserva Madrid estamos ya entrando en proceso de conurbación y tenemos que tener las reglas claras de cómo nos vamos a diferenciar, pero también tenemos que pensar cómo vamos a desarrollarnos con nuestros vecinos, pensar en conjunto, pensar en una colectividad, pensar en hacer equipamientos. Hablemos, digamos, un complejo acuático gigante, ¿cierto?, que permita a toda una comunidad, no solo madrileña, sino Madrid, Mosquera y Funza, compartir esos espacios, un gran estadio. ¿Por qué no pensar que podemos tener de pronto un espacio más grande que el Campín, que actualmente ha tenido mucha discusión en Bogotá por el tema de la ubicación y el tema de las actividades que aquí se generan, que genera colapso vehicular? ¿Por qué no pensar nosotros que podemos llegar a tener un gran equipamiento deportivo, no un estadio, sino una gran villa olímpica que podamos compartir entre los diferentes municipios? Y en ese entendido, pues empezamos a analizar el tema del ambiente, del tema ambiental. Y analizamos el medio ambiente o la estructura ambiental, no solo de Madrid, sino de Madrid y sus vecinos, Madrid, Mosquera, Funza, y lo que pasa inclusive con Bogotá. Y por eso analizamos los cerros de la Conejera, el valle aluvial del río Bogotá, los cerros de Majuy, Huayca, que son en Tenjo, Valle de Labra, Carrasquilla, el río Subachoque, ¿cierto?, el río Bojacá, Botello, la laguna de la Herrera, los cerros de Casablanca, Tibaitatá, ¿cierto?, y los humedales de Gualí. Y eso nos permite mirar qué relaciones tenemos con ellos y simplemente nosotros analizamos de que estamos encapsulados, por así llamarlo, y que esas estructuras ambientales han estado completamente desligadas unas de las otras. ¿Cómo nosotros entonces tenemos nuestra estructura ambiental? Nuestra estructura ambiental simplemente contempla una reserva forestal protectora, que esto hace parte del SINAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y está por encima de la cota 2650 sobre el nivel del mar, y establece que de ahí para arriba no se podrán hacer construcciones algunas, y esto es declarado por el gobierno nacional, que tenemos nosotros en este momento parte de los cerros de Carrasquilla, Valle de Labra, ¿cierto?, y los cerros de Tibaitatá, Casablanca, acá. Y tenemos un área total de 474 hectáreas en área de reserva forestal protectora. Y tenemos una reserva forestal productora, eso sí es del ámbito municipal, que tenemos 1066 hectáreas y son los que tenemos en verdecito más claro. Tenemos el análisis del río Subachoque, que tiene en el área urbana 16.5 hectáreas de recorrido,
y en el área rural 118 hectáreas para un total de 134 hectáreas de recorrido del río del río Subachoque, que hace tránsito sobre el perímetro de Madrid. Y eso nos ha generado que, teniendo en cuenta las categorías del PONCA y la estructura ecológica principal, se empiezan a analizar esas coberturas ambientales que actualmente tenemos. Y esas categorías las tenemos del orden nacional, del orden privado, que esto es muy importante hacer mención ahorita acá, y es que últimamente se ha generado en la sociedad civil un fenómeno muy interesante y bien recibido, y es que se están declarando reservas naturales de la sociedad civil. Y en términos generales, ¿qué es esto? Que prácticamente una persona que tiene una finca va al ministerio y dice: yo quiero que mi finca sea una reserva natural. Yo dedico mi finca a cultivar especies nativas, a cultivar bosque, ¿cierto? Y la declaro ante el ministerio, y que pues obviamente eso permite que el dueño de tierra, ¿cierto?, el dueño de ese predio, pueda tener algún beneficio, porque pues le está generando un beneficio a una comunidad, y él puede recibir algo en contraprestación, y eso se llama pago por servicios ambientales. Él le cobra al Estado por producir oxígeno. El oxígeno ahorita tiene un precio, y es eso, temas de bienes por servicios ambientales. Unas estructuras regionales, unas estructuras municipales, como ya lo mencionábamos: Cerros de Tibaritata, Casablanca, Valle del Abra, Carrasquilla, Humedal Moyano, Potrero Grande, Nuevo Colón, Furatena, y una cosa muy importante que ahorita más tardecito les hablaré, y es el bosque regional Sabana de Occidente, pensando también en la estructura ecológica ambiental y el tema de las conectividades ambientales con nuestros vecinos. El tema de la reglamentación de la categoría de las estructuras ecológicas principales, no lo voy a leer, simplemente mencionarle que esta es toda la normativa a nivel nacional, departamental y regional. Y venimos con el tema importante ambiental para el plan de ordenamiento territorial, y es una de las grandes apuestas que quiere tener este documento. Me va a permitir leer cuál es la estructuración, y ya un poco se los explico ahorita más adelante. Está conformado por una red de núcleos de biodiversidad presentes en el territorio de la Sabana Occidente, que se integran a los sistemas o a los ecosistemas rurales, ¿cierto? Y lo que queremos prácticamente es generar un cinturón, un bosque, ¿cierto? Un bosque ambiental que esté a lo largo del perímetro municipal, ¿cierto? Y que permita tener conexiones ambientales. Ejemplos: el bosque de el Emerald en Boston, Chapultepec en México, y en términos generales para nosotros más dicientes acá, y para que comprendamos un poco más hacia dónde o cómo es la estructuración del bosque regional, tenemos el Parque El Virrey en Bogotá, que creo que la mayoría de nosotros lo conocen, en la 85 entre la séptima y la autopista norte. Él solo tiene 1.67 kilómetros, con un ancho máximo de 120 metros, ¿cierto? Y con una aproximación de 10 hectáreas de desarrollo. Nuestro bosque regional quiere tener aproximadamente 685 hectáreas de bosque, ¿cierto? Un tema de espacio para uso y goce de toda una comunidad. Y en ese espacio pues encontraremos actividades de recreación pasiva y activa, ¿cierto? Agricultura ecológica y sostenible, láminas de agua que nos permiten hacer una amortiguación en temporada de lluvias. Encontraremos especies vegetales y animales que han estado presentes en el territorio, y le debemos de generar mejores condiciones de hábitat. ¿Y cómo lo estamos pensando que lo vamos a desarrollar? Hay varias estructuras
tenemos unas del orden del Estado, y acá lo podemos financiar a través de impuestos, haciendo mención de que no son nuevos impuestos de lo que se pretende hacer, sino al contrario, es hacer uso de los impuestos que actualmente cada uno de nosotros aporta. Nosotros pagamos impuesto predial, y del impuesto predial la administración municipal debe sacar el 1% para la compra de predios en áreas de importancia ambiental, ¿cierto? Y que nosotros actualmente dentro del perímetro del municipio no tenemos esas condiciones que nos está estableciendo la CAN para hacer compra de predios de ese 1%. Y queremos que nuestro plan de ordenamiento a través del bosque regional tenga esa estructuración de importancia ambiental y poder de los impuestos que nosotros pagamos con ese 1%, comprar también suelo ahí y poder generar esa estructura ecológica ambiental. Tema de regalías, tema de cargas urbanísticas, unas no tributarias como es el sistema de reparto de cargas y beneficios. Y acá es importante hacer mención, y es un ejemplo muy fácil, y es que si los desarrolladores quieren venir a construir en el municipio, y vuelvo y hago el énfasis, no solo vivienda, sino los otros usos, para ampliar el tema, deberán de aportar para la construcción de este bosque. Deben dejar el 5% de las zonas de cesión para que sean incluidas en ese bosque regional. Plusvalía, que ahorita les haré mención, ¿cierto? Y tema de bonos verdes y pago por servicios ambientales.